Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio, fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también, creamos en ti su Espíritu por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Hemos comenzado hoy con otro himno tradicional al Espíritu Santo, que conocemos con el título latino Veni Creator Spiritus, y que data probablemente, es medieval, probablemente del siglo IX después de Cristo, que se le atribuye a Rábano Mauro. Ven Espíritu Santo Creador, ven Consolador. Bueno, y avanzamos hoy, lección siguiente hoy. Avanzamos en nuestro estudio del Espíritu Santo en Jesús. Como lo dijo felizmente el padre de la Iglesia Capadocia, San Basilio Magno, el Espíritu Santo, compañero inseparable de Jesús. O como dijo también San Juan Eudes, el Espíritu Santo es el corazón de Cristo. En nuestro itinerario hemos comenzado, después de un aperitivo con el Salmo 104, hemos comenzado nuestro recorrido desde los orígenes mismos de Jesús. El Espíritu Santo en la concepción de Jesús, en el crecimiento, en el bautismo y en las tentaciones. Luego, como paso número 2, vimos el Espíritu Santo en la misión de Jesús, la gran unción que acompañó la misión de Jesús. El Espíritu impulsaba a Jesús en su recorrido misionero itinerante por todo el país, no solo Galilea, todo el país, según Lucas al menos, cumpliendo la palabra de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Luego avanzamos más y entramos en el corazón mismo de esta misión, una misión que revela al Padre Dios, el misterio de Dios, a los sencillos y pequeños, no a los sabios e intelectuales. Y vimos cómo Jesús, ayer entonces, a partir de esto nos permitió entender las emociones de Jesús, no en un sentido psicológico, no es ese mi ángulo de lectura, sino como aparece, más teológico se puede decir, es decir, según la intención o al menos el sentido que encuentra uno en los textos del Evangelio que hacen referencia a estas reacciones de Jesús. Y eran 3: la alegría, Jesús exulta de alegría en el Espíritu Santo. 2, Jesús también llora. Y 3, Jesús también se indigna. 3 emociones movidas también por el Espíritu. Paso siguiente, lección número 4. Vamos ahora a ver 3 dichos de Jesús sobre el Espíritu Santo. 3 logia. Logia significa dichos, o logion, un dicho. Vamos a ver 3 entre tantas cosas que Jesús dijo, porque dijo muchas. Y tiene muchas referencias al Espíritu. Yo he querido tomar 3.
nada más 3. El Espíritu no solamente está en el actuar de Jesús, es el objeto de la enseñanza, pues ahora parte de su enseñanza también es indicar cómo el Espíritu actúa en Él y en nosotros. Pues sí, con esto ya creo que ya hago mi planteamiento. He elegido 3 dichos del Evangelio que tienen que ver de todas maneras con la manera como actúa el Espíritu Santo en la persona de Jesús. Y por supuesto que tienen que ver también con nosotros, con nuestra relación con el Espíritu Santo, la que precisamente Jesús nos ha enseñado y testimoniado. El primer dicho es sobre la oración. El Espíritu dentro de nuestra oración como el regalo mayor que Dios nos da en la oración. El segundo, un dicho de Jesús sobre el testimoniarlo en situaciones conflictivas. Entonces, el Espíritu Santo en nuestro hablar. Y la otra, el dicho más difícil que tenemos nosotros en las enseñanzas de Jesús, el de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cómo se entiende eso? La blasfemia contra el Espíritu Santo que no tendrá perdón, según dice el Evangelio. Por eso es complicado. El Espíritu en nuestra correcta apreciación de la obra de Jesús, diría yo. Tenemos entonces esta tarde el Espíritu en nuestro orar, el Espíritu en nuestro hablar, el Espíritu en nuestra apreciación y acogida de la obra salvífica de Jesús en nosotros. Demos el primer paso. El primer paso lo podemos titular: el Espíritu Santo es lo más bueno entre las cosas buenas. Así, el Espíritu Santo es lo más bueno entre las cosas buenas. O en otras palabras, una oración siempre satisfecha, respondida. Y vamos a un pasaje famoso en el Evangelio de Lucas que está precisamente en su catequesis sobre la oración a los discípulos. Lucas capítulo 11, versículos 11 al 13. Después de la parábola del amigo que viene a medianoche a pedir un pan, sigue otra donde el protagonista ahora es un padre de familia que tiene la responsabilidad de proveer el pan a su hogar. Y entonces dice Jesús en Lucas 11, 11 al 13, ¿qué padre de entre ustedes, si un hijo suyo le pide un pez, en lugar de un pez le da una culebra? ¿O si le pide un huevo, le da un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, pecadores diríamos, siendo malos, saben dar a sus hijos cosas buenas, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y lo interesante aquí es que Jesús culmina su catequesis sobre la oración con una referencia al Espíritu Santo. Cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La versión paralela de este dicho de Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 11, dice, miren la variante: cuánto más el Padre de ustedes, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se la pidan. Mateo no dice Espíritu Santo, dice que el Padre dará cosas buenas. Cuando nosotros pedimos, nos dará cosas buenas. Y hago la comparación precisamente porque aquí está el detalle. En Lucas se sustituye la expresión cosas buenas, que está en Mateo, por Espíritu Santo. Porque esta es precisamente la idea, la comprensión. La cosa buena por excelencia, el don mayor que Dios da en la oración, la cosa buena es el Espíritu Santo. ¿No les parece maravilloso? La cosa buena por excelencia que el Padre Dios da a sus hijitos necesitados
es el Espíritu Santo. Dios no está a nuestra disposición para satisfacer todos nuestros deseos o incluso caprichos. ¿Aquello que es legítimo? Pues claro que sí. Pero sabemos bien que hay deseos que son egoístas. Pero sobre todo que son ignorantes. A veces son ignorantes. Y digo ignorantes en el sentido propio del término. O sea que parten de una ignorancia, de un desconocimiento. No sabemos lo que queremos. Y mucho menos sabemos qué es lo que Dios nos quiere dar. Y es por eso, por lo que las cosas buenas son aquí una realidad en singular, no en plural. Es el Espíritu Santo. Dios siempre nos da el Espíritu Santo, dice Jesús. Si se lo pedimos en la oración, claro. Espíritu que desciende en nuestra mente, en nuestro corazón. El que se une a nuestro espíritu. Él es la respuesta de Dios. Orar no es simplemente llegar allá con una lista de peticiones y de cosas, porque orar ciertamente desde nuestra parte es abrir nuestra existencia necesitada delante de Dios. Pero también la oración es, y es ante todo fundamentalmente esto, una lluvia de bendiciones de Dios sobre nosotros, el corazón de Dios que se abre sobre nosotros, y para eso tenemos que dejarnos educar en la oración. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña que el Padre nos quiere dar? Es como que usted llega a una tienda, no en estos días que estamos en cuarentena, pero usted llega usted con una lista de cosas y resulta que allá todo está en oferta. Y usted por estar pendiente de su papelito no se da cuenta de todas las gangas que le están ofreciendo. La oración es así. El Señor dice, mira, yo tengo aquí algo para ti. Y tú estás pensando, mirando ahí tu cosita. Abre la mirada, abre el corazón, abre tus brazos, que tengo algo grande para ti. El Espíritu Santo es el don que Dios no niega nunca, pero nunca a quien se lo pide. Y si uno creyera de verdad esto, que el Padre nos dona siempre el Espíritu Santo cuando se lo pedimos, cambiaría de manera sustancial nuestra manera de orar y nuestra manera de relacionarnos con aquel a quien Jesús nos ha enseñado a llamarlo Papá, Abba, Papá querido y amado. Hay que pedir, y hay que pedir bien. Para orar bien, lo que más se necesita es tener hambre de vida. Hambre de vida tal cual. No es hambre de galletitas. Hambre de vida. Por eso Jesús corrige y redirecciona qué es lo que hay que pedir. O mejor, ¿cuál es el mayor don que Dios me quiere dar? Porque orar es abrirse con el gozo silencioso y lleno de paz a la fuente de agua que vivifica y hace fecunda la vida. Una pregunta recurrente en el mundo de la oración es esta: ¿será que Dios escucha? ¿Vale la pena orar? Porque ¿será que Dios de verdad me va a hacer caso, me va a escuchar? ¿Será que Dios responde? ¿Y saben una cosa? Al respecto, a mí me parece muy oportuna, muy clarificadora, una frase de un teólogo que ya me han escuchado citar varias veces, un teólogo alemán, que mataron en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial en Auschwitz. Este hombre, Dietrich Bonhoeffer, decía esto:
Dios responde siempre. Dios responde siempre, pero no siempre a nuestras solicitudes, sino a sus promesas. El criterio de Dios no son nuestras solicitudes, el criterio son las promesas que Él nos ha hecho, y Él siempre responde. Mestre Eckhart decía una frase que a mí me encanta: Dios no puede dar nada menos que a sí mismo. Es que el don de Dios es Dios. San Agustín repetía esa frase y el maestro Eckhart la amplifica. Dios no puede dar nada menos que a sí mismo. Y una gran mujer sencilla, laica además, se va a consagrar en la orden dominicana. Se llamaba Catalina de Siena, la que fue capaz incluso de retar y de reprochar a los papas. ¿Qué mujer esta, vidente y además y medio analfabeta y con todo, doctora de la iglesia, teóloga. Miren eso. Ella decía: dándose a sí mismo, Dios nos lo ha dado todo. Qué grandeza de frase. Dándose a sí mismo, Dios nos lo ha dado todo. Porque el mayor don de Dios no son las cosas de Dios, es Dios en persona. Él se quiere dar a sí mismo. La fuente de todo don es lo que se me entrega, y en Él viene todo lo demás. Y este todo de Dios es el Espíritu Santo. Si ustedes, siendo malos, dice Jesús, saben dar a sus hijos cosas buenas, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Cuando invocamos al Padre pidiéndole el Espíritu Santo, fuerza de Dios que puede iluminar nuestras mentes, que puede hacer arder nuestros corazones, podemos tener la certeza de que siempre, siempre seremos escuchados. Con Él viene Dios en persona, pero también nace la tierra nueva como la sueña Dios, la nueva arquitectura del mundo y de las relaciones humanas que el Evangelio ha sembrado. Y Dios en este don se involucra en mi vida, entreteje su respiración con la mía, mezcla sus lágrimas con las mías. Si orando no obtengo puntualmente lo que pido, ciertamente obtengo un rostro de Padre y el sueño de un abrazo. Un Dios que viene a mi encuentro dándome, repito, no cosas, sino todo de Él, su Espíritu Santo. Sobre esto volveremos al final de nuestro recorrido, cuando nos refiramos a los últimos días de la vida terrena de Jesús. Por lo pronto, lo que pienso que hay que retener con este primer dicho de Jesús: cuánto más el Padre del cielo les dará el Espíritu Santo, como esta es la cereza del pastel de la vida de oración, la cumbre de la vida de oración. Lo que tenemos que retener es que esta afirmación tiene una consecuencia decisiva, que el Espíritu Santo puede convertirse también, como en Jesús, en nuestro compañero inseparable. Como lo ha sido para Jesús, también lo es para nosotros. Y entra así, integrándose en mi vida. Este don que yo recibo en la oración es la respiración de Dios en mí, la Ruach de Dios en mí. Un poeta que escribía en alemán, pero que nació en Praga en 1875, muy interesante, me encanta este poeta, Rainer Maria Rilke. No era muy creyente, pero en una de sus poesías él escribe esto: oh respiración, tu misteriosa oración. A ver,
oh respiración, tu misteriosa oración. Quiere decir que la respiración está siempre con uno. Y entonces el solo hecho de respirar ya es una oración. Es una oración inefable. De alguna manera, cuando respiramos, inhalamos aire. Y también botamos aire. Nos llenamos del Espíritu y también soplamos Espíritu. Y entonces se nos recuerda que el Señor puede introducir en nosotros su aliento, así como cuando respiramos para alimentar de oxígeno nuestras venas y nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Cuando respiramos en la oración a Dios, nuestra vida también se nutre de la potencia del Espíritu Santo, que es nuestro alimento. Y es así como el Espíritu Santo puede ser nuestro compañero inseparable. Es lo que nosotros veíamos también el lunes en el Salmo 104. Este salmo, después de decirnos en el versículo 30, envías tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra, agrega enseguida, en el versículo 33, cantaré mientras viva. Bonito esto. Mientras tenga ese aliento en mí, que el solo hecho de respirar, esta columna de aire que pasa por mi garganta a mis pulmones, está el movimiento de mi aliento y de mi respiración, que ya sea una respiración, una alabanza para ti. Cantaré a Yahvé mientras viva, tañeré para mi Dios mientras exista. Como quien dice que mi respiración sea la expresión de una oración imparable, continua, perpetua, que mi vida se convierta en una continua alabanza. Esa alabanza continua la provoca la Ruaj, el aliento del Señor, el regalo mayor, la cosa buena entre todas las cosas buenas que me da Dios. Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, Espíritu de nuestro Dios. Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Ruaj, Ruaj, aliento de Dios en nosotras. Y lo he puesto intencionalmente en esta versión en femenino, que canta un grupo de religiosas. Es un grupo de religiosas la que está cantando ahora, el grupo Ain Karem. Y lo hacen así porque la palabra Ruaj en hebreo, espíritu, es femenino. Las feministas se van a poner dichosas. Espíritu Santo no es masculino, es femenino en la Biblia. nuestros mayores tendrán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán. Pero comentario aparte, continuemos con nuestro estudio y pasamos ahora al siguiente dicho de Jesús, al siguiente elogio. El primero era un dicho sobre la oración. La cumbre de la catequesis sobre la oración de Jesús en Lucas 11:13, es el don del Espíritu. Este es el don mayor que se recibe en la oración. El segundo dicho nos habla del testimonio. Podríamos titularlo: el Espíritu Santo habla. El Espíritu habla en nosotros en las horas decisivas. El Espíritu es el don que se recibe en la oración, sí, y Él acompaña luego nuestra oración. Además de constituir el inicio, también es la finalidad de la oración. Pero
esto que viene es también muy importante. El Espíritu también, no solo ora, también habla en nosotros. No solo viene en ayuda de nuestra debilidad para orar como conviene, aquí retomando las palabras de Pablo, sino que viene también a nosotros en las horas brutales, en las que estamos pasando un apuro, una dificultad. Son esas horas delicadas en las que sin su presencia inspiradora no sabríamos qué decir, y mucho menos cómo expresarnos. Y aquí basta citar las palabras de Jesús que aparecen redactadas de diversas maneras en los evangelios y que se complementan unos a otros. La idea es clara: no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu el que hablará por sus bocas. Lucas capítulo 12, versículo 12. El Espíritu les enseñará en ese momento lo que tienen que decir. Este mismo dicho lo encontramos en Marcos, en el discurso escatológico de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Este discurso que trata de los últimos tiempos, cuando describe las persecuciones que los cristianos sufrirán. Nos lo contextualiza mucho mejor Marcos. Y él dice: cuando los conduzcan para entregarlos, no se preocupen por lo que deben decir. Más bien tienen que decir lo que en aquel momento se les comunique, pues no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu Santo. Y algo parecido ocurre en la otra versión, otro texto paralelo, en Mateo 10, 19 al 20. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué deben decir, porque en aquel momento se les comunicará lo que van a decir, pues no son ustedes los que van a hablar, sino que será el Espíritu de su Padre quien hable en ustedes. Podemos notar cómo los tres evangelios llamados sinópticos, lo digo así porque este es un estudio bíblico, Marcos, Mateo y Lucas, convergen en la misma idea, si bien cada evangelista con su propio matiz. Los tres coinciden en decir que a la hora de la prueba, que es el momento más importante para dar testimonio, en la hora en la que haya que dar cuenta de la fe, aún en la persecución, será el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre, el que pondrá en boca del discípulo lo que tiene que decir. Será su voz. No hace falta hacer aquí una disertación para explicar cómo esto es precisamente lo que ocurre en la misma persona de Jesús. Y de hecho, aquí no hay mucho que comentar. Sugiero que interioricemos esta palabra de Jesús, que la pongamos en el corazón y la llevemos en la memoria, creyendo en la eficacia de la oración y usando estas palabras en plena solidaridad con nuestros hermanos que en muchas partes del mundo son perseguidos por causa de su compromiso con Jesús y el Evangelio. Que Él venga gracias a nuestra intercesión. Que esa fuerza del Espíritu Santo sostenga a aquellos que dan testimonio hasta el martirio, cumpliendo así la promesa del resucitado que escuchamos el domingo pasado en la primera lectura, en la solemnidad de la Ascensión. Hechos 1:8. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Solo quisiera agregar que esta es la clave para entender aquellos salmos que a veces suenan problemáticos por una cuestión del hablar políticamente correcto, que nos ocurre con frecuencia hasta en el lenguaje de la oración, y salmos que solo se entienden desde el corazón de la oración cristiana. Me refiero a estos salmos denominados de imprecación o de maldición, y alguno ya me habrá arrugado la cara, de maldición,
Estos salmos en los que se le pide a Dios, incluso con ira y hasta con lágrimas, que haga justicia. Estos salmos son interesantes porque el orante, en ellos el orante renuncia a cobrar venganza, a aplicar justicia con su propia mano. Y entonces apela a Dios, el justo por excelencia, porque su justicia es perfecta. Deja de lado su posible intervención para decir, Señor, si yo lo hago, seguro lo voy a hacer mal. No lo voy a hacer completo o voy a hacer más daño. Señor, yo dejo todo a tu justicia. Y estos son los salmos llamados de maldición. 3 de esos salmos los han sacado de la liturgia de las horas, no de la Biblia. ¿Qué tal? Pero sí de la oración litúrgica. Son el 58, el 83, el 109 y otras partes de salmos que también han mutilado. Son 18 partes. Cuando uno lee que el Espíritu Santo ora en nosotros, que es el don mayor, y que este Espíritu Santo ora dentro de nosotros también en situaciones de aprieto, cuando estamos mal y a uno le van a salir incluso palabras desafortunadas, tenemos entonces que entender aquí el sentido de estas palabras que Jesús ha dicho. En este momento de agresión, porque es agresión, en que tú eres agredido, el Espíritu Santo pondrá en tu boca palabras, las que Él quiere decir, no las que tú de pronto querrías decir. Es posible que nosotros no estemos siendo perseguidos. Pero hay una enseñanza ulterior en este dicho de Jesús sobre el Espíritu que habla en nosotros. Cuando alguien te maltrata con la lengua y te calumnia, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Te suena eso familiar? ¿Algo que pasa por ahí de vez en cuando en la vida cotidiana? El Señor Jesús te pide que sigas confiando en el Espíritu. Él es su potencia consoladora. Solo el Espíritu puede darte la capacidad para no hundirte, para no sucumbir o para no embarrarla más, y de hacer de las humillaciones injustas que tú padeces en una ocasión para seguir perseverando con un amor inteligente. A lo mejor te ibas a decir una grande, yo no lo voy a decir aquí en público, te voy a decir una cosa, y el Señor te hizo decir otra, y otra mucho mejor, bonita. Esta es una experiencia muy cotidiana, ¿verdad? En los lugares en los que uno no pensaría que estaría actuando el Espíritu Santo. En aquellos momentos en los que las palabras vacilan. Si uno responde a la violencia con la violencia, tendremos ahora, nos dice el Señor, empeoraríamos las cosas. Pero ahora nos dice, si tú renuncias a eso y dejas al Señor hablar en ti, Él te dará las palabras justas. Es verdad que hay casos en los que es más sabio practicar el arte de la fuga, porque hablar a veces es empeorar las cosas. A veces ayuda más el silencio, porque la tentación de uno es la de responder al mismo nivel con violencia verbal, y eso contamina, eso empeora. Pero, y esto es lo interesante, lo que dice Jesús es que no es que uno tenga que quedarse callado. A veces conviene, pero Jesús no dice que uno se tenga que quedar callado. Lo que Jesús dice es que hablaremos. Y claro que tenemos que hablar, pero para hacerlo bien nos ayuda el Espíritu Santo que habla por nuestra boca. Yo les daré palabras, dice el Señor. O mejor, la versión de Lucas, el Espíritu Santo hablará por tu boca cuando te tengan contra la pared. Y no te imagines tú un tribunal palo quemado, una cosa jurídica. No. Te ocurre todos los días cuando alguien, incluso en la calle, en una tienda, o te dieron un codazo y te pisaron el juanete en el Transmilenio. Hasta incluso ahí se ve lo que es vivir en el Espíritu Santo. Yo no le creo mucho a gente que viene a grupos de oración y de luego va en el bus y ya se enoja y maltrata a la gente. Yo no le creo. El Señor dice que colocará en tu boca
palabras en los momentos en que seas agredido. Y créeme que lo que dice el Espíritu Santo no es seguramente lo que tú dirías. Para lograr esto hay que cultivar una amistad con el Espíritu Santo. Porque tarde o temprano tendremos que decir con franqueza la verdad. Tendremos que hablar con una persona con la que estamos enemistados. Tendremos que reprender a un hijo o a otra persona. Tendremos que llamar la atención y no tenemos las palabras. Si nosotros no hemos cultivado una amistad con el Espíritu Santo, no tendremos su lenguaje. Y entonces habremos desconocido su presencia en nosotros. No estaríamos haciendo las cosas bajo su inspiración. No sería nuestro compañero inseparable como lo fue con Jesús. Y por eso es tan pero tan importante nuestro trato con el Espíritu. Él imprime en nuestro corazón la palabra de Jesús. Nos hace memoria viviente de ella. Cuando el Espíritu nos hace hablar, lo que nos hace hablar es Evangelio. Evangelio. Por algo ha dicho el Evangelio de Juan, el capítulo 16, versículo 13. Él los llevará hasta la verdad completa. Siempre nos lleva al Evangelio, a Jesús. Y si uno rumia las palabras del Evangelio, siempre bajo la acción del Espíritu Santo, como lo hacemos en la Lección Divina, Él mismo no solo hará que se impregnen en nosotros, sino que también, no solo hacia adentro, sino hará que salgan de dentro del tesoro de nuestro corazón en el momento en que menos pensemos, justo cuando más las necesitemos. Sería muy bello que uno pudiera programarse siempre, tener todo el discurso listo, prepararlo todo y tenerlo a la mano. Pero las cosas del Señor funcionan también de esta otra manera. Él hace salir desde dentro de lo que te habita en profundidad. Esto te puede ocurrir en una conferencia, o en una dirección espiritual, o en una lección divina, o en una reunión en la que se está deliberando para tomar una decisión. Y llega en ese momento la palabra justa, a veces no programada. A veces lo decisivo no es lo que hemos preparado antes, sino lo que el Señor quiso que se dijera en ese momento. ¿No les ha pasado? Y resulta que aquello que no estaba preparado resultó mejor. Y es ahí, solo ahí donde podemos comprender, al menos en parte, cuanto se nos ha dicho aquí, en la vida de oración y en la enseñanza sobre el Espíritu que habla en nuestra boca. Podemos comprender la calidad de nuestra escucha orante del Evangelio. El corazón de la Escritura es el Espíritu, y el corazón del Evangelio es el Espíritu Santo. Una anécdota pequeñita, pero por favor no la cuenten, que no salga de América Latina. Era el año 2008 y estábamos en una reunión en la Santa Sede, en el Vaticano, y estábamos en una deliberación candente. Y recuerdo que delante de nosotros estaba el Papa, Benedicto XVI. Y de repente él tomó la palabra. Benedicto XVI siempre, yo recuerdo, hablaba con papel. Me refiero en su discurso, no en las conversaciones, pero siempre que se dirigía era con papel, todo lo contrario de Francisco, que suelta el papel. Este era todo, era muy organizado, era un maestro, sabía que había que elaborar el pensamiento. Y en ese momento toma el micrófono el Papa Benedicto y habló solo un minuto y cayó la asamblea, no solo por ser Papa, sino por lo que dijo. Y el arzobispo que estaba al lado, el secretario del sínodo, era un sínodo, de repente dijo: ha parlato et abundancia cordibus. Et abundancia cordibus. Y todos aplaudimos. Ha hablado de lo que le abunda el corazón. ¡Wow! Fue el Espíritu el que habló. ¿Saben una cosa? A veces uno piensa que todo un tiempo de oración que uno ha hecho ha servido de nada o de muy poquito. A veces uno piensa que leer la Escritura o hacer la lección divina no da mucho fruto. Les aseguro que no. Con el tiempo te vas dando cuenta que todo aquello que tú has venido cultivando, tal cual es un cultivo,
asoma su fruto, entrega su fruto. Es como dice un padre de la iglesia, dice, es como la abeja. La abeja chupa la miel en esta flor, en esta otra, está hablando de los pasajes de la Biblia, la lección, y entonces mira acá, y después se recoge en el panal y elabora, transforma ese polen en miel que en el momento adecuado se convierte en alimento para otros. Y esto es lo que ocurre en la vida de oración y en la escucha de la palabra. A veces tú dices, ¿y esto para qué me sirve? No te preocupes. Yo a veces peleo con los catequistas que a la fuerza quieren sacar la enseñanza y la moraleja y esto hay que practicar. Cálmate, niño, cálmate. Oye, deja el afán, cálmate. Hay que cultivar. Esto es un proceso de vida, como el polen que se convierte en miel, como la semilla que necesita sus tiempos. Créeme que tu oración nunca será un desperdicio. Tu escucha de la palabra nunca va a sobrar. Después de un tiempo te vas a dar cuenta cómo este había sido un tiempo silencioso de siembra y los frutos salen en el momento en que tú menos esperas. A mí mismo me pasa, a mí mismo me ocurre, lo digo con sencillez. A veces estoy en una dirección espiritual en la cual y ¡pum!, me viene la palabra justa en el momento preciso, sin haberlo programado. Son palabras que ya tú has cultivado en el corazón, incluso hasta en situaciones de pecado. El Espíritu te avisa, te viene una palabra del Señor. Y tú, es una moción del Espíritu, es la manera como el Señor habla también en tu boca. Y todo esto viene de la consonancia con Jesús y con el Espíritu, su compañero inseparable. El estar en consonancia con el Evangelio es una obra del Espíritu en nosotros, el Espíritu que habla por tu boca. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Espíritu de Dios en nosotras. Derriba los muros antiguos, construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. No tiemblen tus huesos, yo seré tu fuerza, haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez de la raíz de una flor, al sabio corazón anciano. Aliento de Dios en nosotras. Espíritu de nuestro Dios. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños. Las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños. El Espíritu Santo es una inhalación. Entra en ti como la respiración. Por eso es ruaj. Pero también, como ocurre con la respiración, es exhalación. Y entonces es comunicación. El Espíritu en la oración cuando lo inhalas, el Espíritu en tu lenguaje cuando hablas. De esto se habla poquito y por eso hoy lo he querido enfatizar. El Espíritu Santo también en tu hablar. Y un ejemplo de esto es María Santísima, que no la he citado hasta ahora. María Santísima.
Cuando María, llena del Espíritu Santo, en la Anunciación, viene a visitar a su prima Santa Isabel, con la sola voz de su saludo, no soy yo quien lo estoy diciendo, lo dijo Isabel, lo dijo ella, échenle la culpa a ella. Ella dijo, con la voz de tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Y el narrador de Lucas dice que esto fue una obra del Espíritu Santo. Quiere decir que con solo abrir la boca, con el hablar, María transmitió lo que tenía dentro. ¿Y qué tenía dentro María? ¿Qué la llenaba? El Espíritu Santo. Todos transmitimos el Espíritu que llevamos dentro. Todos. Si yo estoy, por ejemplo, si yo llego a mi casa y yo llego de mal humor, llego cabreado, y entonces entro yo a la casa, ¿qué ambiente se genera cuando yo hablo? En cambio, si yo llego con una sonrisa, yo llego de buen humor, llego así, de buena gente, ¿qué ambiente se genera? Cada uno, con el hablar, transmite el espíritu que lleva dentro. En griego es bonito el texto de Lucas porque juega con la palabra foné, que significa al mismo tiempo voz y soplo. Si yo aquí, que estoy ante un micrófono, ahora en directo con ustedes, y yo pego la boca en el micrófono, ustedes van a sentir soplo. Cuando uno habla, sopla. Cuando tú hablas, soplas el aliento que tienes dentro, el espíritu que tienes dentro. Y si a ti te habita el espíritu, tú comunicarás el espíritu y hablarás en el espíritu. Como de hecho lo hace Isabel cuando reconoce la obra de Dios en María, lo hace en este espíritu. Y María enseguida también le responde cantando el Magnificat. ¿En quién lo hace? En el espíritu. Pues bien, después de ver el Espíritu que ora en nosotros y que habla en nosotros, hay otro punto que no podemos dejar de ver, así sea brevemente. Es una de las enseñanzas de Jesús sobre el Espíritu que se consideran más difíciles, quizás la más difícil de todas. Me estoy refiriendo a la frase de Jesús sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora ya no es lo que dice el Espíritu, sino lo que alguien puede decir contra el Espíritu. Hay una lógica en las tres enseñanzas de hoy. Y permítame leerlo en la versión de Mateo. Mateo capítulo 12, versículos 31 a 32. Dice así: Por lo tanto, les digo que todo pecado y blasfemia se les perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el venidero. Cuando uno escucha esto, no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero, a uno como que se encoge. Es una palabra incómoda y difícil de entender. Ya San Agustín, el gran Agustín, decía, le cito lo que decía San Agustín, que sentía también una cierta aprehensión frente a este texto. Él decía, en las Santas Escrituras, quizá no haya una cuestión más desafiante y más difícil que esta. Y entonces cuenta una confidencia. Para confesarles un hecho mío personal, en los discursos dirigidos a los fieles siempre he evitado comentarlas. No porque no encuentre en ellas algo de lo cual meditar, sino porque no creía el poder ser capaz de explicar con palabras este dicho del Señor. Y yo cuando leo esto digo, bueno, si esto dijo San Agustín, ¿qué queda para mí? ¿Yo cómo voy a explicar esto ahora? Pero bueno, tenemos aquí un consuelo, estamos en buena compañía. Un comentarista de la Biblia, un comentarista francés, Maurice Bellet, ha escrito esta anotación, y ya me da una pista. Dice, este pasaje deja perplejos a muchos lectores cristianos, si es que no es para ellos una fuente de escándalo.
El mismo Cristo que nos pide perdonar hasta 70 veces 7, ahora parece afirmar que existe a los ojos de Dios un pecado que no tiene perdón. Dios, por lo tanto, y Jesús con él, nos pediría más bien, dice aquí, una cosa que él mismo no es capaz de practicar. Analicemos brevemente el texto. Lo primero que uno hace es situar el contexto. ¿En qué contexto Jesús pronuncia este dicho? En el Evangelio de Marcos aparece después de la descripción de la incomprensión de la novedad de Jesús por parte de sus familiares que no lo entienden. Para ellos Jesús está fuera de sí, está loco. Y luego, peor todavía, por parte de un grupo de escribas y de fariseos que hacen el viaje desde Jerusalén hasta Galilea para dictaminar la salud o la rectitud doctrinal del rabí de Nazaret. Esto está en Marcos capítulo 3 versículos 20 al 22. Y estos maestros dictaminan que Jesús, miren, está poseído por un espíritu inmundo. Y después y Jesús entonces les va a aclarar, les va a responder: señores, no es lo que ustedes están pensando, es otra cosa. Y después de esta respuesta, el Evangelio de Marcos inserta el pasaje donde en una casa Jesús está rodeado de sus discípulos, a quienes presenta ahora como su nueva familia. Los que escuchan la palabra, los que cumplen la voluntad de Dios, como dice Marcos 3:35. Es interesante cómo en la oposición contra Jesús se juntan tanto sus parientes, por un lado, como los escribas y fariseos de Jerusalén que tienen autoridad doctrinal. Y ambos coinciden en acusar a Jesús de que está fuera de sí. Para sus familiares aparecen términos como un loco. Para los escribas, que tienen un punto de vista más teológico, dicen: está inspirado, movido por Beelzebul, el príncipe de los demonios. Este contexto de Marcos también está en los otros evangelios, pero me parecía que Marcos nos ayudaba a ampliar más la visión. Pero volvamos al texto de Mateo. Jesús acababa de hacer un exorcismo, y la reacción de los fariseos es exactamente la frase que encontramos en Marcos. Este no expulsa a los demonios más que por Beelzebul, príncipe de los demonios. O sea, según ellos, Jesús habla y actúa en nombre de Satanás. ¿Qué hacen ellos? Aquí está el punto. Ellos trastocan, malinterpretan, invierten el bien que Jesús está haciendo como si fuera algo malo. El bien en mal. Es una mala interpretación, una tergiversación con mala intención. Es evidente, pero evidente, que la obra de Jesús es buena. Está sanando, está expulsando el mal. ¿Habrá algo mejor que eso? Es bueno, está sanando gente, está recomponiendo historias. Por lo tanto, no puede ser obra de Satanás. Satanás es el destructor. Es evidente que es una obra de Dios, no de Satanás. Y entonces los adversarios de Jesús no solo se resisten a reconocer que la potencia de Jesús no puede venir sino de Dios, ya que es victoria contra Satanás. Ellos hacen algo todavía peor. Esto es peor. Le atribuyen esta acción de Jesús al mismo Satanás, como que si dijeran: Jesús es una persona que está endiablada. Eso es una blasfemia. O sea, un Jesús como un endemoniado. Es la perversión de la perversión. Ellos captan que Jesús está haciendo el bien, porque es evidente. Pero al bien lo llaman mal. Y Jesús se los hace caer en cuenta. Es un asunto de lógica. Es más, de sentido común. De sentido común. Caballeros, ustedes dicen que yo estoy actuando movido por Satanás, ¿verdad? Pero si yo estoy expulsando a los demonios, es obvio que no puedo tener en mí a Satanás. Porque el diablo no va a echar al diablo, al contrario, se vuelven amiguitos.
¿Cómo es posible que yo pueda ser al mismo tiempo pro y contra? Y entonces Jesús acude a una imagen. ¿Cómo puede estar una casa dividida? No puede subsistir. Entonces, concluyan, deduzcan, es todo lo contrario. Si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, la casa no podría estar en pie. Pero si yo expulso a los demonios, si yo expulso con el Espíritu de Dios, y aquí me paso a la versión de Lucas, es el Espíritu de Dios. Si yo expulso con el Espíritu de Dios, con el dedo de Dios, es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Es la victoria contra el reino del mal. Está aconteciendo el reino de Dios. Pues sí, y esta es la palabra decisiva. Versículo 28. Pero si yo expulso los demonios es por el Espíritu de Dios, señal de que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas, como acabo de decir, le agrega la frase, si yo expulso los demonios por el dedo de Dios. Esta frase que está en Lucas 11:20, la hemos tomado para la oración que al principio hicimos, el Veni Creator. En una de sus frases dice, Digitus paterne dextere, tu espíritu, dedo de la diestra del Padre. Por lo tanto, la fuerza que impulsa a Jesús es el Espíritu Santo, y es una fuerza que lo lleva a hacer el bien, no el mal, como tergiversan sus adversarios cuando lo acusan de estar endemoniado. Si esto ya está claro, entonces podemos volver a leer Mateo 12, 31 y 32. Jesús primero dice una frase en positivo en el versículo 31. Les digo, a la gente se les perdonará todo pecado y blasfemia. Miren que lo primero que Jesús dice es, todo pecado puede ser perdonado, y todo es todo. El evangelista Marcos en su versión es más radical, dice incluso las blasfemias por muchas que sean. Y el querer de Dios es ese, perdonar. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Pero luego Jesús le da la vuelta a la cuestión. Ahora en negativo, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. El punto es, vamos a afrontar el obstáculo, ¿dónde está la blasfemia contra el Espíritu Santo? Jesús dice que se puede hablar incluso contra el Hijo del Hombre. Sabemos que Jesús hablaba de él mismo en tercera persona, como el Hijo del Hombre, para no llamar la atención sobre él. Él era apenas un dedo índice que apuntaba a Dios. Dice entonces que es posible que alguno tal vez no lo reconozca. ¿Por qué? Porque es elección libre de cada persona, frente a él y frente al Evangelio. Y Jesús no puede obligar a nadie a creer. Lo que Jesús no puede perdonar es el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en el rechazar, mediante una tergiversación malintencionada, la acción de Dios, hasta el punto de considerarla como una acción del demonio. Este es el pecado del que al bien lo llama mal. Y es blasfemia porque es una ofensa a Dios llamarlo diablo. Porque el bien que se hace aquí se malinterpreta como si estuviera haciendo el mal. Y aquí yo apelo a la experiencia de cada uno. Cada uno sabe cuándo una cosa es buena y cuándo es mala, ¿verdad? Y cuando uno pervierte conscientemente el bien en mal, uno está cometiendo un pecado imperdonable, porque no logra salir del círculo perverso. Es como si te pusieras una coraza para no dejar entrar a Dios, para no dejarte ayudar. Por tanto, si tú no te dejas ayudar, si tú bloqueas, te colocas armadura, no hay posibilidad de que Dios te pueda entrar y te pueda ayudar y te pueda salvar. Entonces, ¿por qué este pecado no tiene perdón? No porque Dios no quiera perdonar, ni porque no tenga la capacidad de perdonar. Ya Jesús dijo que todo pecado podía ser perdonado, ya lo ha dicho,
sino porque el perdón de Dios, ojo, atención, requiere del arrepentimiento de la contraparte. Dios respeta tu libertad, no te obliga, no te puede obligar. Él espera tu sí limpio, libre y convencido. Es solo mi entrega personal, el reconocerme necesitado, lo que hace posible el acontecer de la salvación en mí. Como dice San Agustín, en estos días no sé cuántas veces ya lo he citado, el Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios respeta tu libertad, porque tú no eres un robot, tú no eres un muñeco que te van a arreglar la fuerza. Dios espera desde tu libertad. Por eso te hizo a su imagen y semejanza, para que tú puedas, como hombre libre, responder. En consecuencia, el pecado contra el espíritu, ¿qué es? Toma nota, es el rechazo consciente, libre e intencional de la salvación de Dios. No es que no hayas escuchado el anuncio, ni la catequesis, tú lo sabes, y tú dices, no quiero. Y si tú dices, no quiero, Dios no te puede forzar. Y Dios va a esperar hasta el último día, va a estar de rodillas esperando tu conversión. Pero Dios respeta tu libertad. Hay un comentario de San Agustín que me gustaría aquí traer a colación. Él dice, el pecado contra el Espíritu Santo es el no querer arrepentirse, el no querer reconocer que uno se ha equivocado. En síntesis, si es verdad, como dice un texto de la liturgia, que el Espíritu es la remisión de los pecados, Spiritus est remisium omnes peccatorum, decíamos antes los que rezábamos en latín, blasfemar contra aquel que da el perdón de los pecados significa cerrarse a lo más grandioso que Dios puede hacer en ti. Además, es lo que más necesita tu corazón, una transformación profunda, tú lo sabes. El pecado contra el Espíritu es negarse a la conversión, como el niño caprichoso, no quiero. Negarte a la conversión y por lo tanto a la salvación. Jesús no pronuncia, curiosamente, miren el texto, Jesús no pronuncia una palabra de castigo. No, se limita a una simple constatación de la realidad, como hace en otras enseñanzas donde dice, ay de ustedes. Jesús no es contra nuestra libertad, pero pide responsabilidad, o sea, una respuesta sensata. Es un esfuerzo que proviene de una inteligencia, de una franqueza consigo mismo, que sepa captar en profundidad lo más necesario y que sepa descubrir ese bien que más necesito. Dar ese paso, dar ese paso, un paso chiquito, que consienta, que le permita al Espíritu de Dios derramarse sobre ti y ponerte de nuevo en el sendero de la vida. Ese pequeño paso que Dios te pide es un acto de sensatez y de responsabilidad, un acto inteligente, además de necesario. Es reconocer en Jesús y en los otros ese bien, esa belleza sin la cual no somos capaces de vivir. El Espíritu empujaba a Jesús a hacer el bien y a hacer las cosas bien, venimos diciendo en este ciclo de enseñanzas. ¿Por qué negar la posibilidad de bien a otros? ¿Por qué no reconocer en Jesús a uno que hace el bien? Y que ese bien es mi salvación. Y que este bien mayor está en el don de su Espíritu. Esto es lo que los fariseos y escribas no querían admitir. No querían abrir el corazón, volviéndose ciegos intencionalmente ante Jesús. Y no lo olvides, aquí está la clave. Basta que quieras, y entonces el Espíritu entra en acción en tu vida y todo te lo cambia por dentro. Prueba. Termino con un escrito que me ha enviado un oyente que no se pierde, está en este momento ya sentado tomando nota, vive aquí en el departamento, en este departamento no, en Caldas, en La Dorada Caldas. El joven Juan Pablo Páez me ha mandado esta frase que les comparto y que se convierte, me la apropio, con tu permiso Juan Pablo, en la oración final.
Si falta el Espíritu de Dios, todo falta. No hay vida, no hay gozo, no hay esperanza. Lo verdaderamente mejor no es una obra nuestra, no depende de nosotros. Es una gracia de Dios, es un don de Dios, es regalo de Dios. Es la irrupción del amor y la presencia viva de Dios en medio de nosotros, por su Espíritu. Es el beso de amor del Padre y del Hijo para nosotros. Es la fecundidad misma de Dios. Es el alto refrescante de Dios. Es Dios mismo habitándonos, derramando en nuestros corazones su misma vida, su ruaj. Por eso, hoy también clamamos: ven, Espíritu del Dios vivo, ven sobre mí. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, compañero inseparable de Jesús, ven, que te necesitamos. Amén. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Empujas la historia hacia la libertad, deshaces los miedos que atan, derribas los yugos que oprimen la voz, sacudes las cobardías. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Más dentro de mí que yo mismo, me habitas, Espíritu de amor. Me mueves por dentro, me lanzas a amar, me llenas de gracia y ternura. Ven, Espíritu Santo Creador, ven fuego que alienta la vida, ven agua que limpia y nos fecunda, soplo que nos hace andar. Me alzas del polvo, me pones de pie, me abres de nuevo el camino, me imprimes a fuego en el corazón el rostro de Cristo el Señor. Ven, Espíritu Santo Creador, ven, Consolador de los pobres.